Ingeniero, una pregunta. ¿Usted está subiendo esto a la plataforma COES o los está mandando a algún compañero? Hasta ahora no he mandado nada. Desde esta noche ya les envío todo. Muchas ¿Correcto? gracias. Bueno, Gracias, ingeniero. ok. Vamos a... Bueno, entonces, como está dicho en el título, vamos a hablar hoy sobre deformaciones, comenzando por, obviamente, las principales que son las que se producen por fuerza axial. Luego veremos las que se producen por otros efectos. Para comenzar, he puesto aquí un video muy cortico, el cual lo he editado cortando y acelerando las partes para que miremos únicamente lo que es de interés para nosotros. Bueno, eso que vimos es el ensayo atracción. En este caso era una varilla de cobre. Algunos efectos se alcanzan a ver visualmente, hay otros que no, como por ejemplo el hecho de que a medida de que la varilla se estira, también va contrayéndose la sección transversal. Esto ya solo lo vemos al último, cuando la varilla ya va prácticamente a romperse. El propósito de ese ensayo, como ustedes bien saben, es poder determinar cómo es la curva esfuerzo-deformación. Aquí hay un esquema en el que se representa, para que ustedes identifiquen claramente las zonas que se dan dentro de el procedimiento de carga hasta llevarlo a la falla. Es de interés particular para nosotros esta primera zona, que se llama la región elástica, denominada así porque pues propiamente el material tiene un comportamiento elástico. ¿Qué quiere decir para nosotros elástico? Simplemente quiere decir que si aplicamos una carga, el material sufre una deformación que en el caso de los metales es casi que imperceptible a simple vista. Estos aparatos de gran precisión registran esas deformaciones, pero a ojo difícilmente se puede observar, aunque en las tomas en cámara lenta sí se veía que cómo se va estirando. Entonces, en ese comportamiento elástico lo que sucede es que cuando se aplica una carga, el material sufre una deformación, en este caso un estiramiento. Si aplicáramos el doble de carga, el estiramiento también sería el doble, y de igual manera, si triplicamos la carga, la deformación se triplica. Esto entonces es la región elástica, que se caracteriza por ser representada por una línea recta que tiene una pendiente uniforme, y por consiguiente
se llama la zona de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se guarda una proporción entre esfuerzos y deformaciones. Llegado un determinado punto, que precisamente se identifica con el nombre de límite de proporcionalidad, es decir, hasta ese punto, los esfuerzos y las deformaciones están regidas por una misma ley, que es la ecuación de esta línea recta. Más exactamente, la tangente de esa línea, que es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Y que ya saben ustedes, eso se denomina el módulo de elasticidad. Pasado ese límite de proporcionalidad, el material sigue soportando incrementos de carga, pero las deformaciones ya no son proporcionales a los esfuerzos. Hasta tal punto que, llegado al límite elástico, el material comienza a estirarse sin necesidad de que le hayamos incrementado la carga. De allí esta zona prácticamente plana aquí en este esquema. Luego veremos en un plano real, hay algunas variaciones aquí, pero pasado cierto intervalo de deformaciones, el material es como que reacciona y vuelve y se recupera y puede soportar nuevos incrementos de carga. Obviamente con nuevas deformaciones mucho mayores que las que se producían en la zona elástica, hasta que llega a una cima en donde toleró el máximo esfuerzo, y de allí en adelante, sin que haya incremento de carga, se sigue deformando hasta romperse. El último punto, obviamente, es donde ya se produjo la fractura del material, y obviamente de ahí para adelante ya la deformación ya no se sigue presentando, porque tampoco se presentan ninguna resistencia, ninguna oposición. Esta parte, que es la cima de esta curva, es lo que se llama el esfuerzo último o esfuerzo de rotura. Entonces, quedan identificadas para nosotros de interés particular la región elástica, la zona de cedencia, donde el material comienza a estirarse sin necesidad de que se aumente la carga. Luego hay ese endurecimiento por deformación. Toda esta zona es de comportamiento plástico, que quiere decir que las deformaciones ya no se recuperan. Una deformación que se produjo dentro del rango plástico ya es imposible de recuperar. El material ya queda deformado, aunque retiremos la carga. Este diagrama, como decimos, es netamente ilustrativo, netamente didáctico. No dista mucho sino que se le han hecho algunas simplificaciones. El diagrama más sujeto a la realidad de algunos materiales es este que vemos aquí, pero igualmente tiene el punto 1, que esa era el límite de proporcionalidad; el 2, el límite elástico, aquí donde comienza la cedencia o zona de fluencia; y luego tenemos el punto 5, que es donde se produce la resistencia última; y por último el punto 6, en donde el material ya se rompe. Cabe anotar que en algunos libros ustedes encuentran una gráfica muy parecida a esta, pero hay que mirar bien qué es lo que está escrito en cada uno de los ejes. En primera instancia, algunos grafican primero la deformación total, y en el eje vertical la fuerza total. Ese es el diagrama fuerza, deformación.
El que vemos aquí, muy parecido al anterior, solamente que en el eje horizontal ya no es la deformación total, sino la deformación unitaria. Y en el eje vertical ya no es la fuerza total absoluta, sino el esfuerzo. O sea, esa fuerza dividida entre el área. Y este esfuerzo era, y esta deformación unitaria es la deformación dividida entre la longitud inicial del elemento que se esté probando. A manera de comparación, tenemos aquí diferentes tipos de acero. Los aceros se diferencian por el contenido de carbono. Un bajísimo porcentaje de contenido de carbono, el 0,1%, identifica a los aceros suaves, aceros dulces que también se llaman, y que tienen el más bajo comportamiento, la más baja resistencia última. Luego tenemos con un 2% de carbono el acero estructural, que es el que utilizamos para el concreto reforzado. Para máquinas que necesitan grandes resistencias, grandes esfuerzos, ya se utiliza al 0% de carbono, y cuando es tratado térmicamente alcanza una mayor dureza, por eso se llama acero duro. Y cuando llega al 1% de contenido de carbono, se obtienen las más grandes resistencias, que es ese acero empleado para los muelles o resortes helicoidales. O sea que nosotros, miren ustedes, estamos aproximadamente en este rango. Con el acero de 60.000 libras, estamos por aquí, con el de 40.000 libras, estamos por acá. En esta tabla miramos los módulos de elasticidad de algunos de los materiales. Entre otros están algunos utilizados en las estructuras, como son el acero, el concreto o hormigón, la madera y algunos otros materiales que, si bien no forman parte de las estructuras, pueden tener algún interés particular. De pronto también aquí está por alguna parte el aluminio, que algunas veces es utilizado en estructuras. Aquí está el equivalente en megapascales y en kilopondios por centímetro cuadrado, o kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, es lo mismo. Este módulo de elasticidad, que entre otras palabras sigue lo que se denomina la ley de Hooke, o Hooke, también se lo conoce con el nombre de módulo de Young, porque fue este señor quien, tomando los hallazgos del señor Hooke, escribió y documentó el fenómeno, y por eso se lo reconoce como el módulo de Young. Módulo de Young y ley de Hooke, a la hora de la verdad, es lo mismo. ¿Cuál es el fundamento entonces de la ley de Hooke? Que si usted tiene un material con una longitud L y una sección transversal A, cuya área es A, y se somete a fuerzas de tensión axial u obviamente de compresión, se cumple que el esfuerzo es igual a la fuerza dividida entre el área. Eso ya lo conocíamos. Eso es esfuerzo, fuerza sobre área. Siempre y cuando estemos dentro del rango elástico, se cumplen todas las expresiones que vamos a mirar aquí. Dijimos que el módulo de elasticidad o módulo de Young o la ley de Hooke nos dicen que
La tangente del ángulo que forma este tramo recto de la curva esfuerzo-deformación es el módulo de elasticidad. Ustedes saben que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí, en cualquier punto de este tramo recto, si trazamos aquí, la ordenada de ese punto es un esfuerzo. En el eje vertical y en el eje horizontal, una deformación unitaria. Esa relación de esfuerzo sobre deformación unitaria es lo que fue conocido como el módulo de elasticidad o módulo de Young. Por definición, deformación unitaria quiere decir la deformación por unidad de longitud, que no es otra cosa que cuando se hace el ensayo completo, la deformación total dividida entre la longitud, y es por eso se llama deformación unitaria. Si yo despejo de esta expresión delta L, o sea, la elongación total o la deformación total, pues es igual a la deformación unitaria multiplicada por la longitud. Y si esta deformación unitaria la reemplazamos ya no de aquí, sino de acá, pasando esta deformación unitaria a multiplicar y esta módulo de elasticidad a dividir, también tenemos entonces que deformación unitaria es igual a esfuerzo sobre módulo de elasticidad. Y reemplazando entonces este esfuerzo sobre módulo de elasticidad, lo podemos reemplazar como, deformación unitaria, la reemplazamos como esfuerzo sobre módulo de elasticidad y nos queda que la deformación total es igual al esfuerzo por la longitud dividida entre el módulo de elasticidad. Pero a su vez también dijimos que esfuerzo era fuerza sobre área. Si reemplazamos este esfuerzo aquí por fuerza sobre área, nos queda que la deformación total es igual a la carga aplicada P por la longitud del elemento dividida entre el área de la sección transversal y dividida entre el módulo de elasticidad. Esta es la expresión reina de las deformaciones en el rango elástico. Y por eso es necesario aclarar los requisitos bajo los cuales se cumple esta ley de Hughes. La barra es homogénea, es decir, tiene un módulo de elasticidad constante a lo largo de su longitud. Tiene una sección uniforme, es decir, tiene la misma área en toda la longitud o en la longitud que se estudie o se analice. Y en segundo lugar, y por último, en tercer lugar, que la carga que se aplica es carga axial. Axial quiere decir entonces que va en la directriz del eje principal o eje longitudinal del elemento estructural que se estudia. Y tiene que estar su punto de aplicación en algún punto de ese eje longitudinal. Cuando el punto de aplicación se desfasa de ese eje, ya entramos a estudiar otras condiciones de comportamiento. Entonces, en resumen, usted tiene aquí estas expresiones y lo único que hay que hacer para resolver problemas es jugar con ellas. Veamos este primer problemita. Dos marcas de calibración
se colocan a una separación exacta de 250 milímetros de una varilla de aluminio que tiene un diámetro de 12 milímetros. Si se sabe que al aplicar una carga axial de 6.000 newtons sobre la varilla, la distancia entre las marcas de calibración es de 250.18 milímetros, determine el módulo de elasticidad del aluminio usado en esa varilla. Entonces hay que poner a volar esas ideas, ese cerebro, recordando las expresiones matemáticas que vimos en la imagen o en la diapositiva anterior. Tenemos una varilla con una longitud 250 milímetros, una área que podemos calcular porque tenemos el diámetro de la sección transversal 12 milímetros, tenemos una carga axial de 6.000 newtons, o sea que está dado absolutamente todo. Y tenemos además la longitud final. Esta distancia de la separación de las marcas de calibración es lo que para nosotros era la longitud inicial, L. En algunos casos, en algunos libros, la escriben como L sub 0 para identificar que fue la longitud al iniciar el ensayo. Y 250.18 en este ejemplo, la longitud final. Pues puede identificarse eso como L sub 0 y L sub F, o simplemente longitud inicial, longitud final. Entonces, está todo servido en la mesa, solo para que usted tome la jarrita y se sirva el tinto, o tome el bizcocho y acompañe a ese tinto. Aquí no hay nada que inventar, toda vez que tenemos nuestra expresión delta L igual P por L dividido entre A, E. ¿Qué es P? La fuerza, 6.000 newtons. ¿Qué es L? La longitud original de la varilla, 250 milímetros. ¿Qué es A? La sección transversal. ¿Y qué es E? En este caso es lo único que desconocemos. Conocemos delta L, conocemos P, conocemos L y conocemos A. Lo único que hay que hacer es pasar esta E al otro lado y pasar delta L a dividir. Y quizá lo único que hay que recordar aquí es que el área es, por ser una sección circular, pi por d al cuadrado sobre 4, o pi por radio al cuadrado. Y nos queda que el módulo de elasticidad será entonces P por L sobre A delta L. El área es pi por 12 milímetros elevado al cuadrado sobre 4, nos da 113 milímetros cuadrados. Y no nos queda más que reemplazar la fórmula. E igual, E 6 kilonewtons, L 250 milímetros, A 113 milímetros cuadrados, delta L 0.18 milímetros cuadrados. ¿De dónde salió delta L? De restar la longitud final menos la longitud inicial. 250.18 menos 250, 0.18 milímetros. Lo único que hay que observar aquí es el por qué hay un cambio de unidades. La fuerza estaba en newtons, 6.000 newtons. Yo la he pasado a kilonewtons con un simple propósito. Si miramos aquí todas las unidades que intervienen
Estos 250 milímetros, los milímetros se cancelan con milímetros y nos quedan únicamente kilonewtons por milímetro cuadrado. Cuando usted tiene kilonewtons sobre milímetro cuadrado, sin necesidad de hacer ninguna operación, usted puede decir directamente eso es igual a el valor que resulte allí expresado en gigapascales. Si usted quiere probarlo, pues trabaje con newtons. Esto le obliga a trabajar con metros cuadrados. Hay que convertir esto a metros cuadrados, esto a metros, y va a obtener pascales. Pero le da una cantidad enorme y después comienza a dividir entre 1000 para pasar de pascales a kilopascales. De kilopascales hay que dividir entre 1000 para pasar a megapascales. Y de megapascales hay que volver a dividir entre 1000 para pasar a gigapascales. Es decir, en otras palabras, hemos multiplicado por 10 a la menos 9, mientras que aquí lo hacemos directamente. Pues eso ya va en gustos. Si usted quiere, trabaje en kilonewtons, trabaje en newtons o de una vez en giganewtons. Pero como vieron aquí, la pastillita es esta. Esta es la pastillita que hay que saber. La deformación total es igual a la fuerza por la longitud dividida entre la sección, el área de la sección transversal multiplicada por el módulo de elasticidad. Y aquí pues obviamente no se necesita ser un experto en álgebra para saber que lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y despejar la variable que se necesite. Aquí hay un juego entre 5 variables. ¿Alguna inquietud? No, profe. Bueno, ustedes podrán entonces resolver este caso. Un alambre de acero de 60 metros de largo se sujeta a una carga de tensión de 6 kilonewtons. Si se sabe que el módulo de elasticidad es 200 gigapascales y que la longitud del alambre aumenta 48 milímetros, determine el diámetro mínimo que puede seleccionarse para el alambre. B, el esfuerzo normal correspondiente. Estos son problemitas de solución inmediata. Son problemitas de 2, 3 renglones.
Nuevamente escribimos nuestra pastillita, delta L igual a P por L sobre AE. Y observe cuáles son los datos de los cuales dispone. Conozco la carga P, sí señor, 6 kilonewtons. Conozco la longitud inicial L, sí señor, 60 metros. ¿Conozco el área? No señor. Es lo que hay que encontrar. ¿Conozco el módulo de elasticidad? Sí señor, 200 gigapascales. ¿Qué es lo desconocido aquí? El área. Pero conozco la deformación. Es decir, tengo una sola incógnita. Lo único que hay que hacer aquí es pasar área acá y delta L acá. Y con eso obtiene usted su área. Área igual P por L sobre delta L E. En lo único que hay que llamar la atención es abra el ojo a las unidades. A veces uno por escribir rápido, yo en este caso por hacerlo rápido en la pantalla y porque no me quede un renglón larguísimo, en este caso he omitido las unidades, pero las podemos revisar. Este es 6000, que es, mire que eran 6 kilonewtons. Al multiplicar por 1000 he quedado en newtons. Vamos a ponerle aquí la N de newtons. Estos 60, ¿qué son? Metros de longitud. 0.048. Acá estaba el delta L como 48 milímetros. Pero si voy a trabajar en metros, entonces eso es 0.048 metros. Y aquí tenemos 200, que es el módulo de elasticidad, como está en gigapascales. Y yo, al parecer, voy a trabajar en pascales. Entonces, de gigapascales a pascales, ya se acuerda que tiene que pasar por 1000 y por 1000, 3 veces. 1000 es 10 a la 3. Y 3 veces 1000, 10 a la 9. O sea que ¿en qué unidades quedó este módulo de elasticidad? En newtons metro cuadrado. Newtons se cancela con newtons. Metros lineales se cancela con metros lineales. Y únicamente nos queda aquí 1 sobre metro cuadrado. Este metro cuadrado que está de denominador del denominador pasa acá a multiplicar y nos queda esto en metros cuadrados. O sea que si ya conozco el área de la sección en metros cuadrados, ahora sí usted verá si esos metros cuadrados los pasa a centímetros cuadrados, a milímetros cuadrados, o siga trabajando en metros. ¿Qué valor le resultó allí, por favor? Área igual. Ustedes sí asisten a esta clase con calculadora en mano y con todos los ánimos de trabajar, o solamente ponen el computador y el internet y allá que hable el maestro. Profe, da 37.500 metros cuadrados. No puede ser.
3.75 por 10 a la menos 5 metros. Perdón, sí. Ah, Sí, Profe, a mí me Sí, ingeniero, a mí también me da igual. sí. dio 37.5 milímetros. a ver. Pónganse de acuerdo. ¿Cuántos quedan? 3,75 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Eso, entonces, a ver. 3.75 por 10 A la menos 5. a la menos 5 metros cuadrados. Eso da un 0.000 no sé qué metros cuadrados. Incómodo para trabajar, ¿verdad? Eso lo podemos tomar como 37.5 milímetros cuadrados. ¿Cuánto dijo? 37.5 milímetros cuadrados. Eso sí es correcto. 37.5 milímetros cuadrados. Y entonces, como usted sabe que el área del círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, usted de aquí ya puede despejar el diámetro. Y para la respuesta B, el esfuerzo normal correspondiente. ¿Cuánto es el esfuerzo normal? Sigma igual fuerza sobre área. Sigma igual fuerza 6.000 dividido, a ver, aquí como esto está en newtons, me conviene ponerlo en metros cuadrados, dividido entre 3.75, bueno, y el 10 a la menos 5, y eso me va a quedar en newtons metro cuadrado, que son pascales. Y luego los pasa, usted verá si a kilopascales o a megapascales. Resuelto, como ven, como les digo, esto se resuelve en 3 renglones. No hay para qué darle más vueltas. ¿Alguna pregunta? Este tiene un poquito más de interés para ustedes. Un tubo de hierro fundido se usa para soportar una carga de compresión. Si se sabe que el módulo de elasticidad es 69 gigapascales y que el cambio permisible máximo en longitud es de 0.025%, determine A, el esfuerzo normal máximo en el tubo. B, el grosor de pared mínimo para una carga de 7.2 kilonewtons si el diámetro exterior del tubo es de 50 milímetros. Un par de iconos con las habilidades que puede hacer. Como estoy usando un mando de Xbox ahora, si le damos al botón Y, hacemos magia. Nuestra magia derrite hielo o nieve, por ejemplo aquí. Podemos derretir la nieve y darle la forma que queramos. Básicamente este personaje lo que hace es subir la temperatura como si fuera un microondas. Esa sería su magia, pero luego si le damos al botón X, sacamos... A ver, ¿qué será que tiene prendido el televisor? Desactiva el micrófono.
Este es un caso en el que las personas inexpertas de primerazo dicen, pero es que allí faltan datos. Si intervienen 5 variables, delta L, P, L, A y E. No conozco área porque no conozco el diámetro, ni tampoco conozco el espesor de la pared. Entonces, ¿cómo puedo resolver eso? Mire que la primera pregunta dice el esfuerzo normal máximo en el tubo. Nosotros sabemos que esfuerzo normal es igual a la fuerza axial dividido entre el área. En este caso particular, no me interesa saber cuánto vale P ni cuánto vale A. Me interesa saber cuánto vale el esfuerzo. O sea que yo puedo decir a partir de aquí que delta L multiplicado por el módulo de elasticidad, paso este módulo a multiplicar, y dividido entre L es igual a P sobre A, pero P sobre A es esfuerzo normal. Resuelto el primer punto. Eso es lo que yo les digo que tienen que hacer ustedes cuando estén estudiando. Si uno va a resolver 50 problemas, no tiene tiempo para ponerse a hacer paso a paso todas las operaciones, pero sí podemos pensar. Aquí ya está resuelto que la herramienta para la carpintería aritmética que hay que hacer aquí, hay que tener en cuenta con qué unidades voy a entrar, eso es otra cosa. Pero aquí ya está resuelta la primera pregunta. El esfuerzo normal máximo en el tubo. Listo. Una vez que conozco ya, bueno, acá dice, el grosor de pared mínimo para una carga de 7.2 kilonewtons. Ahora sí me dan si el diámetro exterior del tubo es 50 milímetros. ¿Cómo hacemos allí? Bueno, alguien dirá, bueno, ¿y de dónde saco delta L? Aquí está, mire. Delta L es 0.025%. Esto quiere decir que está en función de L. O sea que aquí, si yo le aplico 0.025 L, L y L se van y nos queda simplemente un porcentaje y un módulo de elasticidad y ese es nuestro esfuerzo. Ahora sí, para el grosor de pared. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, que como es un círculo, el área, cualesquiera que sea que resulte, es el área de una corona cilíndrica, una corona circular. Eso es cuestión de aritmética. Como ya conozco el esfuerzo, pues ya conozco de aquí
la carga, 72 kilonewton, despejamos área. Y conocida el área y conocido el diámetro, puedo despejar T. De tal manera que, como les digo, esa es la carpintería. Esto que escribí aquí ya estaba escrito acá. Bueno. Este es más interesante todavía. Cuando la fuerza P se aplica al mango de la palanca rígida ABC, que se muestra en la figura, el brazo gira en sentido antihorario alrededor del pasador A, un ángulo de 0.05 grados. Determine la deformación unitaria normal desarrollada en el alambre BD. Bueno, aquí hay que andar con un poquito más de herramientas, pero de herramientas de álgebra, de geometría, de trigonometría, porque lo que corresponde a resistencia de materiales ya está dado. Son qué es esfuerzo, qué es delta L, qué es módulo de elasticidad, eso ya está dado. Entonces, analice usted esta situación. El punto A se puede desplazar. No. Según lo que vimos en mecánica, aquí hay una articulación. Lo único que puede hacer es girar. Aquí no puede desplazarse. El punto D se puede desplazar. Tampoco. De pronto aquí, algo nuevo que hay que entender es qué quiere decir que se aplica al mango de la palanca rígida. ABC. Quiere decir que la rigidez de esta palanca es muchísimo más grande que la rigidez que puede ofrecer este cable o este alambre. Por consiguiente, no se distraiga pensando en que esta barra ABC se va a deformar. O sea que olvídese de las deformaciones de la barra ABC. La barra ABC lo único que puede hacer es girar con respecto al punto A. Si eso es así, quiere decir que nuestra barra, que inicialmente es horizontal, al haber girado un ángulo de 0.05 grados, ya no es horizontal, sino que va a tener una inclinación en sentido antihorario. La otra parte a la que hay que ponerle atención es, como ustedes me acabaron de decir que el punto A y el punto D son fijos, quiere decir que la distancia que hay del punto A al punto D no va a cambiar. Y a propósito, ¿cuánto vale esa distancia? Si hacemos una lineecita auxiliar aquí, nos damos cuenta que esa es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene como cateto horizontal 400 milímetros, como cateto vertical 300 milímetros. Este es uno de los casos particulares de los triángulos. Es el triángulo 3, 4, 5. Si usted saca raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 400 al cuadrado, no pierda tiempo, que eso ya sabe usted que le va a dar 500. Si dibujamos ahora el diagrama de cuerpo libre con esas deformaciones. Bueno, antes.
este ángulo, que es el que nos interesa especialmente, también es un ángulo que está dado. Es el arco tangente de 300 sobre 400 y eso nos da 36.8699. Yo le insisto y le recuerdo, no sea tacaño con los decimales cuando se trata de ángulos o de funciones trigonométricas. Algunas veces los valores son muy sensibles a los decimales y por eso conviene trabajar como mínimo siquiera 4 o 5 decimales. Entonces tenemos que el ángulo que originalmente forma la barra con respecto a la línea que determina las directrices del punto A y el punto D es de 36.8699 grados y que la distancia AD vale 500 milímetros y que esa distancia no se va a mover. Yo he puesto aquí esta línea no existe, yo la puse solo para que se vea la geometría del problema. Si tenemos ahí el punto A y el punto D, atendiendo a las condiciones que pone el problema, esta era la línea horizontal que seguía la posición original de la barra ABC. Después de aplicada la carga, como el cable DB se ha estirado, la barra adopta esa posición. Obviamente ahí estamos exagerando el ángulo para que sea más visible. ¿El ángulo beta cambió? Claro que cambió. ¿Cuánto vale beta ahora? Pues lo que valía el beta, por eso lo hemos llamado beta prima. El ángulo inicial beta más lo que alcanzó a girar la barra ABC que nos dice aquí fueron 0.05 grados. La distancia que hay del punto A al punto B, cuando la barra hizo el giro, ¿cambió? No. No ha cambiado. Se necesitaría que el punto B no sea un pasador que permita el giro, sino que permita deslizarse, y eso no es así. O sea que la distancia AD sigue siendo 500 milímetros, la distancia AB sigue siendo 400 milímetros. Pero para que eso sea verdad, ¿qué tuvo que haber sucedido? Que el cable DB se estiró. Eso es lo que dice el problema. Determina, diga. Disculpe, ¿no se puede resolver ese ejercicio por ley del seno? Vamos a ver. De repente la respuesta es 0.349 milímetros. Ajá, ¿y cómo haces con el seno? Bueno, pues partiendo del hecho de que, por ejemplo, cuando tenemos un triángulo, digamos, nombraríamos a cada lado, como el lado, por ejemplo, bueno, yo le voy a dar un nombre general, por ejemplo, el lado de A, y tendría pues su ángulo, no el ángulo que sería el opuesto, el ángulo que formaría el opuesto a ese lado. Sí. Entonces, donde estaba la línea inicialmente, donde vemos el triángulo, donde pasa por la línea punteada, ahí diríamos se llamaría el punto B. Y donde está ahora lo que se ha estirado, lo llamo yo, digamos, el punto B'. Sí. Entonces me formaría un nuevo triángulo, el que forma la línea azul, el de la línea punteada y el de la distancia, la cual se ha estirado. Sí. Ese es un triángulo, ¿ya no? Sabemos que el ángulo el que está más agudo, ese ángulo mide 0.05 grados. Eso es lo que, pues, la distancia.
Ese no estoy seguro si este ángulo de acá es un ángulo recto, el que forma la línea punteada con la línea que intersecta entre BB. Si forma ese ángulo recto, sabríamos que ese vale 90, y como sabemos que todo triángulo tiene que tener 180, entonces pues restaríamos a 90 0.05 y el ángulo restante me valdría 89.95 grados. Ya. Entonces ya tendría todos los ángulos internos. Y la distancia, ya tengo la distancia que es la distancia AB, que es 400. Entonces hago, por ley del seno, aplico, por ejemplo, digo que la longitud que estiró sería la longitud A, la llamo yo, pues, en mi ejemplo. Entonces digo, A sobre seno de 0.05 sería igual a 400, que es la longitud del lado B, que lo llamo yo así, del lado B, que es 400, sobre el ángulo opuesto, que sería 89.95 grados. Y despejando lo que vale A, pasaría ese seno de 0.05 a multiplicar, entonces me quedaría la longitud A, que sería la longitud que se estiró, igual a seno de 0.05 por 400, y eso sobre seno de 89.95 grados. Y ahí ya me daría el resultado. Bueno, pero usted parte de un supuesto erróneo, y es que el ángulo en B no es 90 grados. Este ángulo no es 90. ¿Cómo lo comprobamos? Pues precisamente porque este lado no ha cambiado, es 400. Este lado no ha cambiado, es 500. La única forma de que este ángulo valga 90 es haciendo que DB valga 300. Pero eso es precisamente lo que queremos encontrar. ¿Cuánto se alargó? Ahora, lo que sucede es que muy posiblemente, como este es un ángulo muy pequeñito, es posible que en cifras absolutas obtenga un resultado muy cercano al real. Pero conceptualmente no está bien aplicado. Le voy a poner una exageración. Imaginemos que en lugar de haberse deformado solamente 0.05 grados, se hubiera deformado por allá 45 grados. Nuestro punto B estaría por aquí. Y ahora sí, pongámosle DB aquí. A ver si siguen siendo 90 grados ese. Y cuando usted obtuvo con el seno de este ángulo chiquitico aquí, obtuvo esta proyección. Y esa proyección no es lo que se estiró la varilla. ¿Sí me entiende? Le repito, en aras de que el ángulo es muy pequeñito y por allí haya en alguna parte de la trigonometría nos dice que cuando el ángulo es muy pequeño, el giro se asemeja mucho a la longitud de la cuerda. Por allí es la cosa. Pero vamos a ver, como le digo, si usted exagera aquí, se da cuenta el error de apreciación o el error conceptual cometido al tomar con ese ángulo como función seno. ¿Sí le quedó claro? Sí, profe, sí, igualmente tenía esa duda, pues sí, yo, o sea, por eso le preguntaba. No, correcto, y está muy bien que nos la haya puesto precisamente para que quienes estaban pensando que se podía resolver de esa forma sepan que allí hay un error conceptual. Pero mire usted, lo que sí podemos aplicar y que está cerca de lo que usted pensó, no es el seno, sino la ley del coseno. Toda vez que, mire, ¿qué nos dice la ley del coseno? Bueno, antes de eso, beta prima, pues claro, ya habíamos dicho que era el ángulo beta más el 0.05, ahora tengo un ángulo beta prima que vale 36.9199.
¿Y qué es lo que nos dice el teorema de coseno? Que en un triángulo, aquí no interesa que sea rectángulo, ni que sea isósceles, ni nada de eso. Lo que se cumple es que un lado, en este caso el lado desconocido, BD, elevado al cuadrado, es igual a las sumas de los cuadrados de los otros dos lados. Entonces, en este caso sería AD al cuadrado más AB al cuadrado menos el doble producto de los dos lados conocidos multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos lados conocidos. Entonces, ahora sí, poniéndole números a eso, esto es, la longitud BD al cuadrado es igual a 500 al cuadrado más 400 al cuadrado menos 2. Aquí este puntito, por favor, interprétenlo como el signo de multiplicación. No es 2.500 ni 2.500.400, sino 2 por 500 por 400 y por coseno de 36.9199. Y nos queda que BD al cuadrado es igual, bueno, eso sí es lo que resultó ahí de la aritmética, y sacando la raíz cuadrada nos queda 300.349. Repito, es posible que si usted trabajó con la función seno, le dio algo muy cercano, pero eso es en virtud de que este ángulo es muy chiquitico. Ya usted me comprendió que si esa deformación fuera muy grande, ya no le sale por allí. Profe. Diga. Entonces, ¿se podría suponer que el triángulo formado por la línea azul, la elongación y la línea punteada, ese sí es rectángulo, pero tomando como ángulo recto el que está arriba, el punteado con la proyección, con la deformación? Aquí. Ah, eso, pero en el de abajo. Este. Ajá, eso. No, el punteado con la elongación. O sea, si volteáramos ese triángulo chiquito, eso. Tampoco es recto. Tampoco es recto, porque el que era recto es acá. Cuando esta línea se alargó, ya es una línea inclinada. De pronto, aquí el dibujo está muy parecido al de acá, pero si exageráramos un poquito más, nos damos cuenta que no es recto. Y no puede serlo por la sencilla razón que le estoy diciendo. Este lado invariablemente es 500. Este lado AB invariablemente es 400. La única forma de que este ángulo valga 90 es si esto vale 300, que es la situación de acá. Pero como ya no vale 300, no podemos decir que este ángulo sea 90. Ni aquí ni acá. Lo que sí puede usted conceptualizar es que la longitud del arco en radianes se aproxima mucho a la longitud de esta cuerda, de esta deformación. Pero eso es solo por ser ángulos muy pequeños. Con ángulos grandes ya no se le cumple esa ley. Bueno, y entonces, en definitiva, ¿cuánto fue lo que se alargó el alambre BD? Pues ahora sí ya tenemos, si la longitud BD en la posición deformada es 300.3490, a esa longitud final le restamos la longitud inicial que era de 300, nos queda una elongación de 0.349. Como lo que se pide es la deformación unitaria, acuérdense que la deformación unitaria es la deformación total dividida entre la longitud inicial.
O sea que para nosotros eso es delta L sobre L, 0,3490 dividido entre 300, eso es 0.00116 milímetros por milímetro. Aquí la literatura que usted encuentra en los libros le dice que, si bien es cierto, la deformación unitaria es sin dimensiones. ¿Por qué? Porque usted está dividiendo una longitud entre otra longitud. Matemáticamente se cancelan milímetros con milímetros, o metros con metros, o pulgadas con pulgadas. Recomiendan que se deje expresado en qué unidades con respecto a qué unidades. Solamente por expresar de dónde viene esa deformación unitaria. Bueno. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Ok. Van a resolver ustedes este caso. Dos marcas de calibración se colocan a una separación exacta de 10 pulgadas en una varilla de aluminio que tiene un diámetro de media pulgada, con módulo de elasticidad 10.1 por 10 a la 6 y una resistencia última de 16 kilolibras por pulgada cuadrada. Si se sabe que la distancia entre las marcas de calibración es de 10.09 pulgadas después de que se aplica una carga, determine el esfuerzo en la varilla y ve el factor de seguridad. Ustedes de pronto podrán decir, bueno, aquí aparece algo nuevo, un término que no habíamos manejado. El término factor de seguridad. ¿Qué quiere decir factor de seguridad? Así se suele expresar, F sub S o Fs. El asunto es el siguiente, miren ustedes. Aquí nos habla de una resistencia última. Resistencia última. Es esa resistencia, ¿se acuerdan del diagrama, esfuerzo de formación, que nos daba aquí línea recta y que después se volvió así? Y que aquí, donde tuvo la cúspide de la curva esfuerzo de formación, ese es el esfuerzo sigma U, para identificar que es el último. Ese es el esfuerzo en el cual el material ya se rompe. Y nosotros, los diseños que tenemos que hacer de estructuras, o sea, de máquinas o de cualquier cosa, no es para que se rompan, es para que presten un servicio útil. Entonces, por eso es que a usted después, cuando ya va a entrar los diseños, le van a decir, no, es que usted no puede poner a la estructura a trabajar acá, usted tiene que ponerla a trabajar por acá. Y entonces esto es lo que llaman el esfuerzo admisible. Entonces se da cuenta usted que el esfuerzo admisible es mucho más bajo que el esfuerzo de rotura o esfuerzo último, resistencia última. La relación que existe entre estos dos parámetros, esfuerzo de rotura o sigma último, dividido entre el esfuerzo admisible o en el esfuerzo con que trabaja el material, eso es lo que se conoce como factor de seguridad. Entonces, aclarado ese concepto que de pronto era nuevo para ustedes, ya podemos abordar la solución de este problema.
A ver, tenemos L sub 0 o L inicial, 10 pulgadas. Pulgadas también se expresa con dos comitas o comillas. Tenemos el diámetro de la varilla, o sea que eso equivale a decir que conocemos A. Pi por D al cuadrado sobre 4. Conocemos el módulo de elasticidad. Conocemos la longitud final. Es decir, si a la longitud final le resto la longitud inicial, conozco delta L. Y yo tengo como pastillita que delta L es igual a P por L sobre A E. Entonces usted también aquí aparentemente dirá, no, pero ahí faltan muchas variables. La primera pregunta a resolver es el esfuerzo en la varilla. O sea que me están pidiendo cuál es el esfuerzo con que está trabajando esa varilla. Y usted sabe que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces, inicialmente a mí no me interesa saber ni cuánto vale P ni cuánto vale A, sino me interesa el esfuerzo. O sea que esta E la paso a multiplicar acá, esta L la paso a dividir y tenemos nuevamente que delta L por E sobre L es igual a sigma. Profe, qué pena, una pregunta. Diga. Ahí el módulo de elasticidad, ¿qué unidades tendría? Ese sí, esa es una falla del librito de donde se sacó que no está especificadas las unidades, pero entendiendo el contexto del problema, yo creo que son libras por pulgada cuadrada. Probemos y después ratificamos. Pongámosle que sean PSI. PSI. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Delta L es 0.009 multiplicado por 10.1 por 10 a la potencia 6 y dividido entre, ya se me fue, a ver, 0.009 por 10.1 por 10 a la sexta dividido L, 10. ¿Cuánto le dio? $9,090 libras por pulgada cuadrada. Sí estaba bien, entonces el PSI.
Si libras 9090 libras por pulgada cuadrada, las pasamos a kilolibras pulgada cuadrada, ¿cuánto nos queda? 9.09 kilolibras pulgada cuadrada. Entonces, mire, este es el esfuerzo de trabajo con que está trabajando esa varillita. Y por acá nos decía que el esfuerzo de la resistencia última era 16 kilolibras pulgada cuadrada. Entonces aquí es donde usted viene y aplica el concepto de factor de seguridad. Factor de seguridad igual resistencia última, 16, dividido entre la resistencia de trabajo, 909. Eso nos da un factor de seguridad de ¿cuánto le dio? 1.76. 1.76, sí señor. ¿Qué quiere decir 1.76? En otras palabras, que yo tengo un 76% de holgura para poder estar tranquilo de que esa estructura no se va a caer. Se necesita que yo le aplique una carga que supere en el 76% a la que le estamos aplicando para que llegue a ese esfuerzo de rotura. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, de aquí podrían salir otras preguntas, como por ejemplo, si queremos que la varilla quede trabajando a tal resistencia, ¿cuál sería el área? ¿O cuál sería el diámetro? Entonces ya entramos a despejar de aquí cuál es el área o cuál es la fuerza, según lo que se pregunte. Pero ustedes se dan cuenta que las herramientas son esencialmente lo que yo le digo, la pastillita para la memoria, delta L, y las que se derivan de allí, esfuerzo, que ya lo sabemos, esfuerzo unitario, que ya sabemos, módulo de elasticidad, que ya sabemos. Y aquí tenemos este otro problemita, que es diferente a todos los que hemos resuelto. Se trata de determinar la deformación de la varilla de acero mostrada en la figura bajo las cargas dadas. Si el módulo de elasticidad es 29 por 10 a la 6, este sí está mal. Este no puede ser menos, sino 10 a la 6. Si se recuerdan ustedes, cuando vimos en la primera diapositiva o en las primeras la ley de Hughes, dijimos o pusimos unas condiciones. Que la sección sea homogénea, es decir, que tenga el mismo módulo de elasticidad en la longitud que se considera, que tengan la misma área y que las cargas sean axiales. Cumplimos aquí con la carga axial. No cumplimos con homogeneidad, aparentemente. Pero si entramos a fragmentar
yo puedo decir que desde el punto A hasta el punto B tengo una longitud de 12 pulgadas y una sección de 9 pulgadas, o sea que del tramo A hasta el tramo B, si se cumple esa condición. Del tramo B al tramo C hay la misma sección, hay el mismo material. Si se cumple, lo que sucede es que las condiciones del punto B al punto C son distintas de las condiciones del punto A al punto B. Y de igual manera, del punto C al punto D, las condiciones han cambiado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder trabajar este problema? Considerar por partes. Es decir, yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre para el tramo CD, otro diagrama de cuerpo libre para el tramo BC y otro diagrama de cuerpo libre para el tramo AB. No me puedo apartar de las leyes generales de las condiciones de equilibrio. Lo primero que yo tengo que hacer es el equilibrio externo. Yo tengo que decir que aquí existe una reacción en el punto A o en el apoyo A que haga cumplir que suma de fuerzas horizontales sea igual a 0. Si eso es así, usted tendrá que plantear entonces 30, positivo porque va a la derecha, menos 45, negativo, ¿por qué? Porque va hacia la izquierda, más 75, menos A o FA, menos FA, igual a 0. De aquí ya le resulta que la fuerza FA igual, ¿cuánto les da? 60. 60. Ahora bien, si hacemos un corte en alguna parte intermedia del trayecto CD y dibujamos el diagrama de cuerpo libre, usted tiene esta barra con una fuerza de 30 kilolibras que tendrá que internamente equilibrarla el esfuerzo y que en suma, multiplicado por su área, deberá dar 30 kilolibras. O sea que en este tramo sí puedo plantear la ley de Hughes. Y puedo decir entonces que el delta, llamémoslo delta 1, para hacerlo más rápido. Podríamos ponerle delta CD, que es igual a la fuerza P, 30 kilolibras, multiplicado por la longitud, 16 pulgadas, dividido entre el área, 0.3 pulgadas cuadradas, y entre el módulo de elasticidad, bueno, pongámoslo E, ya sabemos qué es. Eso me dio la deformación delta 1. Vamos al diagrama de cuerpo libre del trayecto BC. ¿Cómo? Lo voy a dibujar acá. Ese tramo tendría fuerzas externas, 30 kilolibras hacia la derecha, 45 kilolibras, aquí, 45 kilolibras para que esto sea en equilibrio. Aquí tiene que haber suma de fuerzas horizontales igual a 0. Entonces 30 menos 45 menos, pongámosle R, igual a 0. ¿Cuánto nos queda aquí? 15 kilolibras. Entonces en el tramo BC está aplicada una resultante de 15 kilolibras.
Y por consiguiente, escribamos acá, la deformación delta 2 será igual. Miren que el de acá estaba estirando. Acá, para que se equilibre esto, yo puse mal la flecha. Este iría para acá, ¿no es cierto? O sea que es de compresión. Entonces me va a dar un delta 2 negativo. ¿Cuánto vale? 15, que es la fuerza resultante allí, por la longitud 12, dividida entre el área 0.9 y dividida entre el módulo de elasticidad, teniendo en cuenta que este es menos 15. Y de igual manera, si usted dibuja el diagrama de cuerpo libre del tramo en un punto intermedio AB, pues va a obtener que aquí hay, ya sabemos que hay 60. Y por consiguiente, el delta 3 valdría 60 por la longitud 12 dividido entre el área 0.9 E. Como ustedes ven que todas tienen como factor común E, pues se puede factorizar y la deformación total es la sumatoria de las deformaciones parciales. ¿Cuánto sería esa deformación total de la barra? Pues será delta 1, lo que nos dé, aquí ya está con signo negativo, entonces podríamos factorizar 1 sobre E, y aquí ponemos el resultado de esta expresión, lo que nos dé, menos el delta 2 más el delta 3. ¿Cuánto dará eso? Pues cuestión ya de, como les digo, de la carpintería de la aritmética. ¿Alguna pregunta? Profe, Diga. en el tramo ABC, ¿cómo es que sacó el 15? Disculpe. Perdón, ¿cómo dice? En el tramo ABC, ¿cómo es que sacó la resultante de 15? A ver, volvamos a... Creo que necesitamos borrar un poco de aquí para que quede más clarito. Vamos a hacer un diagrama o a intentar hacer un diagrama más. Bueno, pongamos las fuerzas externas. Aquí hay 30. Aquí hay 45. Para que al hacer un corte en cualquier parte intermedia del tramo B a C conserve el equilibrio, yo tengo que garantizar que suma de fuerzas horizontales es igual a 0. Y a esto lo he llamado la reacción interna BC, RBC. Si planteo suma de fuerzas horizontales igual a 0, yo tendría que decir 30 menos 45
más RBC igual a 0. Y aquí me queda que RBC es igual. 45 pasa al otro lado. 30 pasa con menos 30. RBC igual 15. Ah, ya, profe, ¿y qué le digo? Y hay una actuaza de 75. ¿Perdón? Hay una actuaza de 75 que también está en B. Pero esa en la parte donde yo hice el corte no interviene. Ya la vi, profe. Intervendría si usted hace el corte al revés. Si usted corta de aquí para acá, usted va a decir entonces, aquí hay 75. Aquí había una reacción de 60 que apunta hacia allá. Y aquí vamos a poner una fuerza RCB. Y hace lo mismo. Plantea suma de fuerzas igual a 0. Tengo 75 hacia la derecha, positivo. Menos 60 hacia la izquierda. Menos RCB igual a 0. Despeje RCB y le queda igual a 15. ¿Y por qué nos damos cuenta que es en compresión? Acuérdese que las que salen del nudo son tensión, las que llegan son compresión. Pero como esta fuerza está llegando aquí, es compresión. Y por eso esta deformación tendría signo contrario, signo negativo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, es que no miraba que era donde se había hecho el corte. Ah, listo. Ya entendí, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Profe. Diga. No entiendo ahí la parte de la uniformidad, porque en ese corte de D2, ¿cómo hay? Porque una fuerza se aplica en la barra pequeña y la otra en la barra grande, la de 45, Sí. no tendrían que ser uniformes. Mira, por eso le digo, el tramo CD, en el tramo CD se cumplen las condiciones de la ley de Hugh. ¿Para qué situación? Para una longitud de 16 pulgadas, para una área transversal de 0,3 pulgadas, con una carga axial de 30. Hasta aquí no hay cambio. Por eso sacamos una deformación del tramo CD. Luego usted analiza las condiciones del tramo BC. En el tramo BC, de aquí hasta acá, se dan las condiciones de la ley de Hugh. Veamos. Tiene que haber una sección constante, 0,9 pulgadas. Una longitud, 12 pulgadas. El mismo módulo de elasticidad en toda la longitud, sí señor. Y aparte de eso, hay fuerza axial, no hay otras fuerzas. Se están dadas las condiciones para trabajar el tramo BC. El tramo AB tiene condiciones también para trabajarse. Lo que no puede usted considerar es de una sola el tramo ABC, porque allí sí tiene un cambio de fuerzas en el punto B, aunque no haya cambiado ni el módulo de elasticidad ni la sección, hay un cambio de fuerzas, porque esta fuerza está aplicada en el punto B. ¿Sí le quedó claro? Sí, profe. Ok. Le voy a pedir un favor ahora.
y me van a escribir, como son tantos, somos más de 60. Sinceramente da pereza ponerse a llamar lista, además de todo el tiempo que se gasta. Entonces, por favor, me van a escribir al chat cada uno su nombre. Solamente su nombre. Eso me sirve a mí de llamado a lista. Bueno, mientras acaban de completar, volvamos nuevamente acá. Este problemita les queda de actividad. Vamos a ver aquí. Dice así: una barra de acero de 0,50 metros de largo y un área de sección de 200 por 10 a la menos 6 metros cuadrados está unida a una barra de latón de 0,8 metros de largo y sección 600 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, como indica el dibujo. Para una carga aplicada de 18 kilonewtons se pide el esfuerzo unitario en cada barra, el alargamiento total del sistema, la deformación unitaria de cada barra. Y segunda parte, para las barras del problema anterior, determinar la máxima carga P que puede aplicarse si se sabe que el esfuerzo admisible en el acero es 124 megapascales y en el latón 70 megapascales, y que la deformación total del conjunto no puede ser mayor de 50 milímetros. Eso es, jóvenes. Si ya escribieron su nombre, entonces, por favor, pueden cerrar. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. Luego. Adiós.